de los que estáis aquí, de los que estamos aquí, hemos tenido ya la experiencia de personas que han venido a la consulta con el padre, con la madre que ha tenido un cáncer, diciendo yo puedo tenerlo. O sea, una... Bueno, que tienen ellos la preocupación normal de una cosa de este estilo. Tenemos los médicos la obligación y la necesidad de formarnos en saber explicar a la gente los riesgos y los beneficios que va a suponer efectivamente un estudio genético. Y pensando incluso no solamente eso, sino que va a una segunda parte de la pregunta, que esto lo puede aprovechar después fuera, se puede aprovechar fuera de la medicina, para que empresas, etcétera, etcétera, puedan conocer qué riesgo tiene ese paciente o esa persona de padecer una enfermedad y decir a este le cojo, a este le cojo, a este no. Pues yo creo que otra vez has dado en el clavo, ¿no? Todos los comentarios y todas las preguntas son importantes y están en el clavo. Yo creo que una de las razones por las que estamos aquí es precisamente eso. Esto es parte de ese proceso que estás diciendo, de esa concienciación de una serie de técnicas ómicas, ¿verdad?, que están surgiendo y que los pacientes también les está llegando y que tenemos que empezar a considerarlas, ¿no?, y a entenderlas y a organizarnos como sistemas de salud. Los médicos raramente trabajan solos y funcionamos en equipo. Y los médicos, digo, todo el personal en sanidad, ¿no?, todos dependemos del resto, y entonces yo creo que esto tendrá cada vez más empuje, seguro que lo están teniendo a nivel de universitarios, a nivel de la gente que se está formando, a nivel de residentes. Yo creo que esto es importante que empiecen y a nivel de nosotros también, y eso yo creo que es un poco esta iniciativa, ¿no?, de empezar a crear, no sé, ¿no?, una serie de conferencias a lo largo de lo que estáis haciendo, ¿no? Yo creo que sí que es importante. No sé qué opinión tenéis el resto, ¿no?, pero yo creo que sí, que es una cosa, una realidad, ¿no?, que se está imponiendo, ¿no? ¿No? Está bien. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tomás tiene la palabra. Enhorabuena, Joaquín, es un placer tenerte de nuevo en Segovia después de muchos años. Y verte. Y a este nivel, además, disfrutando. Solamente un recuerdo a título digamos, de interrogante o de pensamiento desde el punto de vista ético, deontológico. Yo creo que en el tema del genoma y en el mundo de la genómica, etcétera, el planteamiento de conflictos éticos es frecuente. Enlazando con la primera pregunta de José Antonio Franco, en esa misma información, bueno, recordar que el código sí habla de pruebas genéticas, el código deontológico español. Y entonces recordar que la información genética es del paciente, es propiedad del paciente. Dice, lo digo a nivel de qué comentario te merece a ti, que el médico solamente puede ser su custodio, o sea, puede manejar la información de la manera que proceda y que deba de hacerlo, pero también recuerda que la información no solo es del paciente, la información que aporta el ADN puede ser del paciente, pero también lo es del resto de su familia. Y en un momento de conflicto, como comentaba antes en una pregunta José Antonio con respecto a una consulta a un especialista en la información genética, que no la puede dar cualquiera, a mi forma de entender, tiene que estar muy bien documentada y muy bien planteada, pues esa información no solo es propiedad del paciente, también afecta a otro. Una pregunta de un paciente afecta a lo que puede pasar con sus hermanos. Entonces ahí hay un conflicto ético, deontológico que se puede plantear. Nada más un comentario al respecto. No, y tienes otra vez toda la razón, porque la información y la consulta se puede hacer, a mí me han dicho, me contó mi vecina, he oído que, y dentro de una misma familia, hay gente que una información puede ser muy importante y para otros puede ser muy importante. Poníamos el caso, yo creo que el ejemplo ese, por ejemplo, de Huntington, era importante por eso, ¿no?, porque no todo el mundo reacciona. Es más, es que a lo mejor quiero plantearme, no quiero saber si yo tengo Huntington y sin embargo quiero estar seguro de que no paso
si es que lo fuese, el gen del Huntington a mi hijo que voy a tener. Entonces yo puedo hasta negociar eso con los médicos de fecundación in vitro para, sin yo saberlo, ellos seleccionen un embrión y no quiero saberlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero es que además, una vez que yo analizo a algún miembro, efectivamente es una información que atañe a toda la familia en esto que estamos hablando, y la respuesta no es igual. Entonces es una de las cosas más curiosas que ha ocurrido con este tipo de screening es además el sentimiento de culpa del que precisamente no lo tiene y sabe que un hermano sí lo tiene. Y no es solamente el que se entera de que lo tiene, sino el que no se entera en cáncer, por ejemplo, ¿no? También todo o estas relaciones, ¿no? Entre familias es delicado, y este concepto que acabas de presentar tú en Estados Unidos se toma muy formalmente. Por eso está bastante organizado la genética clínica como una especialidad médica primero, ¿no? Aparte como cualquier otra. Pero es que además está bien estructurada, ¿no? A nivel de profesionales y es deficitaria en cuanto al volumen, ¿no? al número de individuos implicados, pero desde consejeras genéticas, la infraestructura y que se va creando, y más con todo esto, es cada vez mayor para poder, y el mayor problema en Estados Unidos es precisamente eso, que es que no hay personal para poder aplicarla, implementarla. No es lo mismo estar en Nueva York, o estar en Filadelfia, o estar en Boston, o estar en Dallas, o en Houston, o en San Francisco, o en Chicago, que estar en Midland, Texas, en el medio del campo, en ciudades pequeñas. No es lo mismo, y todos los pacientes, esto llega a todos los lados, ¿no? O sea, es por poner un ejemplo, ¿no? Y por eso existe esta necesidad, ¿no? En Estados Unidos también, ¿no? de cómo se está resolviendo una tecnología que es fantástica, que es que saco muestras de una muestra de sangre y tengo el DNA del feto, ¿no? Sin hacer amniocentesis, y ahora voy y hago una serie de test, o puedo ir ya expandiéndose la aplicación, ¿no? Prenatal. Y bueno, pues si es una muestra de sangre, además me hago así con lo que se dice un buco, coger las células de la encía de la muestra y lo meto en un bote y lo mando por FedEx a donde quiera. Y ahí llega el informe. Sé que lo hago desde casa, ¿eh? No, es que me mandan el kit. Es verdad, ¿eh? O sea que no... Eso es lo que tratamos de decir, es que luego sí que van a venir a decir ¿qué hacemos?, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar a estar de alguna manera, haber pensado en ello, ¿no? Para poder referirlo o hablarlo o saber cómo lo vamos a aplicar, ¿verdad? Que incluso puede llegar también la necesidad o incluso casi la obligación de en familias con riesgo de tener que decir, de aconsejar a todos los miembros de la familia diciendo hágaselo, hágase un screening, hágase una de esto, porque tiene un riesgo importante, dados los anteriores, de que usted lo pueda padecer y a lo mejor se puede coger tiempo. O por ejemplo, no estoy hablando yo desde el punto de vista, porque yo no lo he tratado, de enfermedades genéticas e infantiles de ese estilo, sino por ejemplo en el caso de familias con cáncer, ¿no? De que hay 2, 3, 4 hermanos con cáncer y quedan otros 2 o 3 hermanos, y los otros dicen, ¿y qué hacemos? Y dicen, no, hágaselo porque, bueno, existe la posibilidad de, efectivamente, de anticiparnos, ¿no? Un cáncer de colon, de hacerles controles con más asiduidad, de forma que sí podamos cogerlo a tiempo. Que a veces podemos tener incluso la obligación de tener que aconsejar a todos. Claro, eso está bien, pero porque desde el principio la paciente ha sido seleccionada para algo concreto, ¿no? Es una paciente que has tenido la oportunidad de hablar, de estudiarla y de decir esto está asequible, ¿no? Es algo que puede aportar algún tipo de información y en la cual tenemos algunas formas de actuar al respecto. Eso es distinto a hacer un BRCA1 y 2 a toda la población, ¿no? Y primero si lo podemos probar, y segundo que
que en esa población a lo mejor el BRCA1 y 2 es precisamente lo último que van a tener, ¿no? Una mutación en esos dos genes, y en todo caso serán otros, ¿no? Los que puedan tener, que puedan ser importantes para ellos, ¿no? Relevantes para esa familia, aunque Ignacio. BRCA1 es uno de esos genes que predisponen al cáncer de mama, ¿no? Yo solo haré el comentario porque tengo una duda, pero yo creo que sí, que de hecho el estudio genómico en población general ofertado por la industria es lo suficientemente problemático para que la FDA ahora mismo haya declarado una moratoria y lo haya prohibido, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que ahora mismo la FDA hizo retirar del mercado el kit. Bueno, pero no están retirados así, ¿eh? No están retirados así, aparte que hay muchos tipos de kits y hay muchos tipos de el espectro, ¿no? de análisis. No, lo que sí que el mayor problema que está ocurriendo con estas cosas y por lo que existen comentarios, ¿no? es que, claro, al hacer este tipo de análisis encontramos hallazgos que no están descritos. Entonces no sabemos absolutamente, no sabemos qué pueden. Probablemente son polimorfismos si encuentras suficientes, ¿no? Un polimorfismo es cuando ves una variación en la población que ocurre con una frecuencia determinada, 1 en 100. Si cada 100 individuos vemos que esta base está cambiada, lo llamamos polimorfismo y como no hemos encontrado ninguna asociación, digo, pues una variación, ¿no? Una variante dentro de lo que es el genoma humano. Pero hasta que determinas esta casuística, tienes ese número para clasificarlo así, no sabes, es uncertain el significado de esa variación. Entonces vivir con esa, cuando te haces así, con ese uncertainty es un poco... Y es ahí en cómo reportas, ¿no? Cómo comunicas que tienes una variante de cierto significado, ¿no? Eso es un poco complejo y ahí es donde están escribiendo cantidad, ¿no? Y entonces están llegando a decir nada, como dices tú, de genoma así, no, sino y además vamos a clasificarlos por grupos de enfermedades y vamos a hacer consejo, por lo menos, si no enfermedad por enfermedad, sí como grupo lo que significa. Y si eligen este grupo, y dentro de este grupo, ¿cuáles? ¿No? Están empezando a ser un poco más racionales. Aunque el kit te haga todo, ¿eh? El test, ¿eh? Pero clasificaste antes la máquina en lo que va, el informe que te va a dar. Bueno, mi duda no es tanto médica como es más ética y con un poquito de miedo. Estás diciendo que realmente existen kits que te mandan a casa y que tú puedes devolver a la empresa para que te haga un screening total del genoma. Bueno, total o de 150 enfermedades, depende de lo que tú pagas. En ese momento. Y cada vez el mercado lo oferta de un precio más bajo. Él ha dicho que existe una moratoria ahora, lo desconocía, para acotar esto. ¿Realmente está tan implantado Sí. el hecho de que tú pidas un muestreo total de tu ADN? Y en ese caso, la información procedente de ese muestreo es tuya, es de la empresa, porque has dicho que existe un bypass que se está saltando a la comunidad médica. ¿Esa información pertenece exclusivamente al paciente o pertenece a la farmacéutica? Bueno, pues mira, esto también es una pregunta muy bien hecha y tienes toda razón. Kits de estos así de todo el genoma, yo creo que no existen así, ¿no? Tú vas y conciertas. Pero kits de 150 enfermedades sí. Además, por una metodología que es súper barata, la tienen ya súper estudiada. ¿Y cómo eligen las 150 enfermedades? Pues porque son, por así decirlo, oportunistas, ¿no? Y dicen, bueno, esta es que cae aquí al lado, esta solo con que cambie 2 cosas ya la puedo analizar también. A lo mejor es muy poco práctica para ti, ¿no? De esas 150 que tú puedes estar interesado, ahora hay 4 o 5, pero bueno, te vas a dar 140 más por el precio de 2 o de 1, ¿no? Vale, eso sí existe y es curioso además porque es que eso sí que como la paciente llega, en el caso de obstetricia por ejemplo, ¿no? De screening prenatal utilizando este tipo de equipo con 150, ¿no? Enfermedades, lo van montando los paneles en función de algo que ya sabe que tienen un mercado. Por ejemplo, tú tienes en Estados Unidos una población que es de origen afroamericano y dices sickle cell disease, ¿no? La anemia falciforme, ¿no? Pues eso es importante, pues bueno, pues estás entrando dentro de este screening.
que son, por ejemplo, judíos askenazí, ¿no? Centroeuropeos, ¿no? Entonces ellos, por un proceso de bottlenecks a lo largo de la historia, han ido creando situaciones en las que el pool, los alelos patológicos han aumentado de un número particular de enfermedades. Se expandía la población, tenían una reducción, otra selección, volvían a expandirse y cuando tú miras, pues tienen unos polimorfismos en su población, pero es que estos son polimorfismos con mutaciones patológicas, ¿no? Que crean enfermedad, pero por frecuencia se llaman polimorfismos, ¿no? Entonces te empiezas a mirar y empiezas a decir, bueno, estas 4 enfermedades son mucho más frecuentes, tienen una frecuencia de 1 en 25, 1 en 30, uno puede comer de la fibrosis quística, ¿no? Pero para otras, ¿no? Tay-Sachs, te metes a Gaucher, ¿no? Y te metes a enfermedades así. Entonces empiezas a mirar, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vamos a crearles un panel, ¿no? En el cual que las mutaciones para esos genes más frecuentes en esa población las vamos a target y ellos van y toman decisiones de cara a prenatal y esto, ¿no? Vale. Esa lista va aumentando cuando ya has analizado, has mirado toda la población, pues entonces añades 2 o 3 enfermedades más y sigues añadiendo. Estos kits normalmente utilizan una población que ha demostrado que tiene interés, que tiene respuesta, ¿no? Para implementarla. Y ahora el juego es el siguiente. Esto que se ha utilizado en este sector de esta manera y que ha creado este tipo de información, vamos a presentarlo al público como que es generalizado, que todo el mundo está interesado, que todo el mundo lo entiende. Y desde ahí entonces empieza a caer un mensaje que no lo acabamos de entender y nadie mira cuáles son las 150 enfermedades, ni por qué las quiero, ni cuánto. No, si esto es muy barato. Si esto... y así se va implementando una práctica médica, se va modificando la práctica médica para seguir un curso de mercado, ¿verdad? No el del... No siguiendo... Eso es lo que crece. Entonces, sí que es más generalizado de lo que crees. Pero eso irá aumentando y llegará un momento en que será mucho menos controlado, ¿no? Sabremos también responder mejor. Pero ese kit, esto que estamos hablando en Estados Unidos, es que aquí podría hacerse ya mismo, ¿no? También, y entonces la respuesta tendría que venir de esta sala, ¿no? Quiero decir, como médicos, ¿no? Como healthcare, ¿no? Como proveedores, ¿no? De salud. Antes de Sandy. Has hablado de diagnóstico, has hablado de probabilidades diagnósticas. ¿En qué situación en este momento se nos puede decir algo sobre la manipulación genética? ¿Por dónde van? Si puedes hacer un comentario. Es que todo esto es verdad, ¿no? Es que desligarlo de farmacogenética, por ejemplo, ¿no? El entendimiento de que esto nos va a dar para saber qué drogas son más efectivas o menos efectivas en determinados pacientes, como que, por ejemplo, hay drogas que estamos dando a todos los pacientes que tienen un determinado problema y solo responde un 40% de ellos. Eso no les sirve para nada, pero como estadísticamente funcionan algunos y no sabemos quiénes son, pues antes de empezar, pues se lo damos a todos, ¿no? Y luego ya, bueno, pues después de acuerdo, ¿no? Eso es un entendimiento del genoma y saber cuál es la posibilidad de que esa droga en concreto sea verdaderamente beneficiosa para eso, porque si no damos otra alternativa que precisamente es la que le funciona, ¿no? Y entonces sacaríamos rendimiento. Pero claro, todo esto va desarrollando, va ligado a otro tipo de avances. Si yo, por ejemplo, hablo ahora del síndrome de Down, el síndrome de Down, que nosotros pensábamos que era en los años 70, o en los años 80, en los años 90, no tiene que ver con el síndrome de Down de ahora mismo. ¿Por qué? Porque pues, sabemos entender muchísimo más. Está secuenciado el cromosoma 21, tenemos los genes que hay allí y entendemos, existen animales de experimentación donde puedes hacer targeted mutagenesis y empezar a quitar cosas y empezar a ver cómo está cambiando el cerebro y qué pasa con el hipocampo y qué pasa con el... Una vez que empiezas a entender a nivel morfológico y funcional dónde está el problema, ya el retraso mental se descompone en otro tipo de problemas y cómo se puede tratar específicamente determinadas cosas, ¿no? Pero es que además yo puedo coger y coger una célula somática, todas tienen trisomía 31 y entonces hacer una manipulación en la que quite uno de los cromosomas 21 y clonarlo y volver a meterlo y entonces crear una quimera, ¿no? Y si depende de qué estadio del embarazo pudiese hacer yo eso, ya estoy modificando todo. Pero es que hay muchísimas otras enfermedades, por ejemplo, yo un proyecto que llevo trabajando 20 años y que a mí me interesa particularmente, que es el uso de células madre del cordón, sangre de cordón que estamos tirando.
1000 veces o muchas veces todos los años, ¿no? que está ahí y que es un biorepositorio que se podría tener perfectamente en Segovia, ¿no? Y dentro de esas células de Codron, no todas hemopoyéticas, ¿no? Hematopoyéticas, sino algunas de ellas podemos coger que son mesenquimales y otras son de endodermo. Yo estoy trabajando en un proyecto que es en el líquido amniótico y cojo células de distintos orígenes embrionarios, las 3 layers. Pero es que estas células las proliferas y las puedes utilizar en rotura de membranas para generar regenerar tejido, ¿no? O otro tipo de función. Yo algunas veces hablo con mi primo, Eddie, y digo, bueno, pero es que va a llegar un momento en que todo esto que estamos haciendo, claro, nos haremos este tipo de test, pero cuando yo quiera tratamiento y yo sepa que el problema mío es que se me crea una atrofia a nivel cerebral con el tiempo, ¿no? Que me lleva a tener unos síntomas de Parkinson, unos síntomas de demencia y esto, y a mí me dan unas células madre, por ejemplo, ¿no? Que llegará un momento, a lo mejor no actualmente, pero en 20 años en el que dándome esa dosis de células madre yo puedo reducir esa progresión y regenerar tejido porque las doy muy dirigidas y saben dónde tienen que ir. Todo esto está ocurriendo también, ¿no? O sea que la medicina que estamos viviendo es la mejor que ha existido nunca y vamos en por el buen camino, ¿no? Estamos hablando solamente de implementar antes de tiempo, pero claro que todo esto va en paralelo con todo este tipo de otro de desarrollo. A mí en concreto, y decía lo que a mí me gustaba, es muchísimas de estas enfermedades metabólicas utilizar el embrión como el saco vitelino. El saco vitelino, a las 7 semanas de embarazo. Un embrión de 1 centímetro y que en un saco vitelino ahí darles células madre para corregir las talasemias y corregir todo, le creas antes de que el embrión es inmune, tolera esas células muy poquita, van al hígado, se desarrollan y tienen 2 líneas celulares de la cual una ya es normal, ¿no? Y has evitado las manifestaciones de la enfermedad, ¿no? Enfermedades de este tipo, ¿no? Puede ser otro tipo de... Eso digo en el embarazo, pero fuera del embarazo también todas las degenerativas se tienen que tratar, porque la gente va a tener un interés en curar esto. No puede ser que estemos aumentando la expectativa de vida y no estemos mejorando en nada. Es las necesidades que hay, ¿no? Para curar y que tenemos pocas. Bueno. Yo creo que vamos a ir terminando, ¿no? Porque no sé Joaquín si estará casado, yo sí llevamos un día de un sitio para otro. Bueno, pues insistir en agradeceros el que estéis aquí. Dentro de la fundación, pues Javier Manzanares yo creo que lo está haciendo muy bien. Está haciendo unos talleres que abarcan pues todo tipo de patologías. Está ofertando a primaria, a hospital, y dentro de los talleres y cursos también estamos haciendo conferencias magistrales. Hace menos de un mes, estuvo Consuelo del Cañizo, precisamente nos estuvo hablando de tratamiento celular, estuvo hablando de célula madre, una conferencia magistral. Una pena porque el interés que despierta es bajo. Esta conferencia de hoy está grabada y bueno, pues sí, en cualquier momento se puede acceder y ver y repasar, pero yo creo que lo que más enriquece estos encuentros es precisamente tener aquí a un profesor, un científico, y preguntarle directamente a él, ¿no? Y esta duda, este debate, yo creo que es la parte más buena, ¿no? Y luego sí, lo puedes ver enlatado cuantas veces quieras, pero quizás después de haber estado aquí, ¿no? Y haber estado directamente. Tenemos, bueno, pues lo de ya lo habéis visto. Estoy seguro que todos los que habéis estado aquí os vais a marchar con un sabor impresionante, ¿no? De Joaquín, de cómo lo has puesto, con qué claridad. Y bueno, también recordar, y aquí está Ricardo Santamaría, que el día 19 tenemos otra conferencia magistral, envejecimiento renal, vendrá un catedrático de Salamanca, que os invito a los que estéis aquí a que ese día pues también participéis y habrá un debate también. Y yo creo que no debemos de perder, no debemos de perder esta parte del Colegio de Médicos, el colegio, esta casa que es de todos, no debemos de perder este servicio que presta esta organización. Es fundamental. Y bueno,
No os quiero regañar a vosotros precisamente, que sois los que habéis venido, pero a veces te da un poco de tristeza, ¿no? Decir, ¿cómo no aprovechamos estas oportunidades que se nos brindan, ¿no? Como la de hoy, ¿no? El valor que tiene, evidentemente, el tener la ocasión que hemos tenido de tener hoy aquí al doctor Santolaya. Yo, Joaquín, pues no sé qué decirte, vamos, yo estoy emocionado, ha sido un día fantástico a tu lado. He aprendido mucho, me has creado inquietudes que bueno, estoy convencido de que de una forma o de otra tenemos que emprender este proyecto que hemos puesto en marcha desde aquí, aunque Segovia es un pueblecito, es una ciudad pequeñita y este colegio de médicos pues es lo más pequeño que hay en España, pero quizás el germen que se ha creado en el día de hoy que pueda servir para que año tras año emprendamos un proyecto y al final culminemos con una cosa que causemos, con una causa que causemos envidia a toda España. Muchas gracias.